Bueno, bien amigos, estamos aquí otra vez para continuar como había prometido con el segundo tutorial de DrumMax. Y bueno, vamos a ver cómo se trabaja un poquito con el secuenciador y cuáles son las opciones que tenemos. Así que para no entretenernos mucho, vamos a ir abriéndolo, ¿vale? Con el botón derecho del ratón reemplazamos el canal de sample por el DrumMax, ¿de acuerdo? Aquí lo tenemos. Bueno, ya habíamos hablado en el primer tutorial de cómo era el tema, que aquí son, bueno, aquí son sencillamente unos parches o patches, como se quiera llamar. A cada uno le asignamos un sonido de los presets que tiene incluidos el DrumMax. Por ejemplo, aquí tenemos un bombo, la caja fea del otro tutorial, la otra caja, vale, aquí tenemos el nombre también. Y para cambiarlo, pues sencillamente pulsando aquí, ¿de acuerdo? Vamos a la carpeta de kicks, de bombos, cogemos un bombo, ¿vale? Y por ejemplo, pues ese, si no nos gusta ese, pues cualquier otro, ¿vale? Este por ejemplo está bien. Vamos a hacer una pequeñita pausa. Bien, vamos a continuar. Bueno, pues una vez que hemos seleccionado los sonidos que queremos, vamos a empezar a trabajar con ello, y vamos aquí, al apartado este, que es el secuenciador, ¿de acuerdo? Entonces vamos a dibujar, por ejemplo, podemos dar en el play, y aquí lo que vamos a hacer es ir pulsando los golpes que queremos que nos interprete el instrumento, ¿de acuerdo? Vamos a dar el play, estos puntitos nos marcan que se está reproduciendo, entonces vamos a marcar un bombo, ¿de acuerdo? ¿Vale? Ahí tenemos un bombo ya hecho, por ejemplo. Este es el nombre del patrón, ¿de acuerdo? La nota y la tecla a la que está asignada, la longitud del patrón, si queremos que sea de 8 tiempos, de 10, de 9 hasta 16, ¿de acuerdo? El swing, que luego veremos más adelante para lo que es, ¿de acuerdo? Y vamos a continuar. Vamos a introducir ahora una caja. Entonces pinchamos en... Espera un poquito que lo bajo. Pinchamos en la caja, ¿de acuerdo? Vamos a subirla un poquito y la centramos en el campo estéreo y vale, ahí tenemos la caja ya metida. Vamos a ver un hi-hat, por ejemplo este, pinchamos, igual vamos marcando los golpes que queramos que nos vaya dando, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahí tenemos más o menos un ritmito ya hecho, ¿de acuerdo? No sé si os hablé en el otro tutorial, creo que no. Estas teclitas de aquí al lado son sencillamente para dar ligeros matices al instrumento que está sonando. Por ejemplo, vamos a subir un poquito el volumen de hi-hat y vamos a ver para qué valen, ¿vale? Si lo apreciáis, que lo que hace es un pequeño matiz, ¿no?, en el instrumento, ¿de acuerdo? Para eso sirve, exactamente. El swing, pues, para lo que sirve sencillamente es para esto. Mirad, observad un momentito. Eso estaría a 0. ¿De acuerdo? Bueno, el campo estéreo, que ya habíamos hablado de él, ¿de acuerdo? Y bueno, pues tenemos esto listo. Una vez que tenemos listo un patrón, si vamos a la piano roll, vamos a abrirla, botón derecho del ratón, y abrimos la piano roll. Aunque aquí nos aparece como patrón 1, siempre no sé por qué motivo en la piano roll el patrón 1 siempre pertenece al 0, es decir, va a partir del 0, ¿de acuerdo? Entonces aquí ya tendríamos el patrón que acabamos de crear. Pulsamos y lo vemos, ¿de acuerdo? Ahí lo tenemos. En el 1, como no tenemos nada hecho, perdón, que sería el 2 de aquí, ¿de acuerdo? Como no tenemos nada hecho, pues lógicamente no suena nada ninguno de estos patrones. Y aquí abajo pues tenemos los instrumentos asignados a teclas y a notas, que era lo que estuvimos viendo en el tutorial número 1, ¿de acuerdo? Esos ahora nos vamos a olvidar de ellos. Bueno, pues vamos a continuar. Aquí tenemos un patrón hecho de batería,
podemos ajustar, ya habíamos dicho que podemos ajustar cada instrumento por separado, el sonido, ¿de acuerdo? Con la membrana, low, soft, el middle, todo esto, ¿de acuerdo? Y una vez que tenemos un patrón, bueno, pues lo único, podemos hacer varias cosas, o lo que es guardar el patrón o continuar haciéndolo. Bueno, para no perderlo, si tuviéramos, yo qué sé, un corte de corriente o alguna historia, pues lo lógico sería grabarlo, ¿no? Entonces aquí en Options podemos decir, por ejemplo, salvar patrón. Esto nos lo va a meter en una carpeta que está dentro de Imagen Line Drumax Pattern, por ejemplo, en mi carpeta personal, que es una que yo me he abierto, y colocamos y le damos un nombre, ¿de acuerdo? Vamos a poner, por ejemplo, patrón 2. Vale, pues una vez que ya lo tenemos, podemos continuar. Entonces, vamos a hacer una pequeña, como si fuera unos patrones de batería, ¿no? Entonces vamos a utilizar, por ejemplo, para el siguiente patrón, vamos a utilizar lo que es la misma base y a lo mejor hacemos una pequeña modificación en la caja o alguna historia así. Vamos a verlo. Vale, como ese nos gusta y va a ser lo que es la base de la batería, ¿de acuerdo? Pues entonces, sencillamente, desde aquí, pattern track, le decimos que copie, vamos al patrón 2 y que lo pegue, ¿de acuerdo? Y aquí en el patrón 2 ahora tendremos el mismo ritmo que hemos hecho. Perdón. Vale, continuamos, disculpadme que me había equivocado aquí en una cosita. Nada, vamos a continuar y vamos a utilizar esta misma base que tenemos para el siguiente patrón, que será el número 2. Entonces, tenemos el patrón ya hecho, ¿vale? Ahora vamos a Options, le decimos Copy Pattern, vamos a patrón 2, pinchando, y le decimos pegar patrón, ¿de acuerdo? Y tenemos ahí el mismo patrón, ¿de acuerdo? Que el número 1, con los mismos 3 instrumentos, la caja, el bombo acústico y el hi-hat, ¿vale? Entonces ahora, por ejemplo, en este patrón 2, pues haríamos una pequeña modificación, por ejemplo, de la caja. Vamos a probar. Vale, hemos metido estos 3 golpes en el paso 9, el 11 y el 12, ¿de acuerdo? Y podríamos meter, por ejemplo, pues este plato raro y feo que suena ahora. Vale, ahí tenemos una modificación hecha, es distinto. Bueno, pues una vez que ya tenemos, por ejemplo, los patrones que vamos a utilizar, podemos hacer tantos patrones como queramos, desde luego. No tenemos límites, tenemos 2 hechos en este caso, ¿vale? Para no extendernos demasiado. Tenemos el patrón 1, que teníamos esto. Y tenemos el patrón 2, que teníamos como una especie de redoble que hemos hecho, ¿de acuerdo? Que era esto. Vale, bueno, pues a la hora de ir componiendo lo que sería el loop, vamos a la piano roll y bueno, sencillamente lo único que vamos haciendo es poniendo los patrones, ¿de acuerdo? Teníamos el 1, que pertenece aquí al 0, ¿vale? Damos el largo, le repetimos las veces que queramos. En este caso, por ejemplo, vamos a repetirlo 2 y vamos a pasar al patrón 2, que sería este, que es la especie de redoble, ¿vale? Vale, vamos a reproducirlo. Pues esto es prácticamente todo, lo tenemos listo. Lo único, bueno, pues si quisiéramos modificar, como ya hemos dicho en el tutorial anterior y lo he vuelto a repetir, sencillamente pues ponernos encima del instrumento, si queremos, yo que sé, por ejemplo, modificar el plato y ir toqueteando por aquí. Esto es sencillamente, esperad un momentito que lo bajo, esto es sencillamente ir toqueteando por aquí y ir descubriendo cosas, toqueteando por
botones. Si os dais cuenta, toqueteando el mal, lo que hemos hecho ha sido prácticamente dejarlo como si fuera la apertura de un hi-hat en vez de un plató. Todos estos botones de aquí, estas opciones son muy curiosas. Ya os dije en el primer tutorial que es muy interesante desde luego trabajar con ellas y dedicarle unas horitas para ver qué es lo que se puede hacer con ello y qué es lo que se puede hacer con Velocity y todo eso. Y bueno, creo que no me dejo nada en el tintero. Ya os dije que se podía utilizar también el ecualizador, por supuesto, a la hora de grabarlo, de conservarlo. Bueno, si queremos grabar el preset ya lo hemos hecho antes, y en el caso, por ejemplo, de guardar, que quisiéramos guardarlo como una partitura, como un score, pues sencillamente como lo hicimos en el tutorial primero. Vamos a la Piano Roll, vamos a File y lo exportamos como fichero MIDI, mirando bien la ruta donde lo metemos para luego no liarnos y no encontrarlo. Pues nada más, esto es todo. Creo que no me he dejado nada en el tintero. Para ver un poquito de Drum Max hay que investigarlo un poquito más, pero vamos, lo básico y para poder trabajar es esto que hemos tratado y que hemos explicado. Y nada más, hasta el próximo tutorial, que probablemente ya será de FPT. Hasta pronto.